Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. En el video de hoy, continuando con la serie de videos de JavaScript, vamos a estar viendo lo que son las funciones en JavaScript. En este momento te estarás preguntando, ¿qué son las funciones? Las funciones son pequeñas tareas que nosotros lo llamamos dependiendo de en qué parte queremos que se ejecute esa tarea. Con tarea me estoy refiriendo a cualquier cosa que se pueda hacer, cualquier código que pueda ser ejecutado. Por ejemplo, podemos hacer cálculos o simplemente generar una acción a partir de esa función. Pero me dejo de hablar tanto y me pongo, se los explico más en detalle a continuación. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la palabra clave función, ¿ok? Function, para declarar nuestra función. Después de esa palabra clave function, le tenemos que poner un nombre a esa función. O sea, si se acuerdan en las variables que la declaramos con var y después le poníamos cualquier nombre, que con las funciones es exactamente lo mismo. Simplemente le agregamos la palabra función seguida del nombre de esa función. Por ejemplo, vamos a ponerle a esta función decir hola. ¿Okay? Y después de ese nombre necesitamos utilizar doble paréntesis. El doble paréntesis lo que va a especificar son los parámetros que le vamos a pasar a esa función. Las funciones se les pueden pasar parámetros que son como variables en las que esa función puede, o sea, son datos que le pasamos a la función para que ella pueda utilizarlo dentro de esa función. Utilizamos llave porque en esa llave, abrimos llave y cerramos llave y todo lo que nosotros ejecutemos adentro de esa llave va a ser código JavaScript. ¿Ok? Simplemente vamos a decir un simple console log que diga hola. ¿Okay? Entonces, para que esta función, si yo lo dejo así, esta función no va a hacer absolutamente nada. Si yo voy a la consola, que por cierto es presionando Control Shift I, si yo voy a la consola, noten que no ha pasado absolutamente nada, porque yo no he llamado, en ningún momento he llamado a esta función. Para que el código dentro de esa función se ejecute, yo necesito llamar esa función previamente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo llamo a esa función? Simplemente escribo el nombre de la función y le seguido de paréntesis. ¿Ok? Abro y cierro paréntesis. Esa sería la forma de llamar esta función de acá arriba. ¿Ok? Entonces, cuando recargo la página, me sale un hola, porque esta función lo que hace es que ejecuta ese console log exactamente después de que es declarado. ¿Okay? Después de que es declarada la función, ejecute esa función. En JavaScript, las funciones son muy importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque JavaScript es uno de los lenguajes de programación que soporta tanto la programación funcional como la programación orientada a objetos. La programación funcional, como su nombre le indica, es basada en simplemente funciones que se van llamando y esas funciones van generando otras funciones y esas funciones ejecutan código y pueden ejecutar cualquier tarea que nosotros queremos que se ejecute una o varias veces en ese código. ¿Ok? Entonces, así como yo puedo especificar esta función de esta manera, también yo podría, si se acuerdan que las variables yo les dije que podíamos guardar cualquier dato. Bueno, en las variables también podemos guardar datos como funciones. ¿Okay? Simplemente se escribiría de esta manera. Es lo mismo que como si yo lo escribiera función seguido del nombre, simplemente que ahora lo estoy colocando en una variable, simplemente eso.
aunque funcionaría exactamente igual. Vamos a visualizarlo. Y como ven, funciona exactamente igual, me imprime el mismo hola. Ok, más sobre funciones. Las funciones, como ya les dije, adentro de estos paréntesis, le podemos pasar parámetros a esas funciones. ¿Qué son los parámetros? Bueno, los parámetros son variables, son como estas variables, pero que nosotros le podemos pasar a esa función. Ok, vamos a definir un parámetro llamado texto. Ok, y ese texto lo vamos a mostrar en consola. Entonces, ese texto, como cuando nosotros invocamos esa función, si estás utilizando Visual Studio Code o otro editor de código, nos va a decir aquí que noten que aquí arriba que decir hola, la función decir hola, tiene un parámetro llamado texto. Ok, ese texto lo que le vamos a pasar es un string. ¿Okay? Un string con lo que nosotros queremos que imprima en consola. ¿Okay? Por ejemplo, hola desde una función. Como ven, vengo de una función. Ok, ok, recargamos. Nos vamos a consola, recargamos el navegador y como pueden ver me sale el texto vengo de una función. ¿Okay? Entonces esos serían los parámetros. Los parámetros, al igual que las variables, le podemos pasar cualquier tipo de datos, absolutamente cualquier tipo de datos. Yo le podría pasar aquí número y sería exactamente igual. Y obviamente podemos pasarle más de un parámetro. Aplicando esta coma, seguido de esta coma, yo puedo aplicarle el número de parámetros que yo quiera o que necesite en ese momento. ¿Ok? Simplemente le vamos a pasar, vamos a decirle que quiero un número y que me imprime por consola ese número. Como pueden notar, este console.log, si no lo han notado todavía, también es una función nativa del navegador, ¿ok? Para imprimir. Noten que yo estoy haciendo exactamente lo mismo que es esta función, imprime un valor en la consola, ¿ok? Entonces esta función console.log es una función nativa del navegador. Las funciones nativas son funciones que ya están hechas en el navegador, simplemente para que tú las utilices, ¿ok? Entonces, si yo le aplico aquí coma, como pueden ver, es lo mismo que lo que yo estoy haciendo aquí arriba, coma seguido del segundo parámetro. El segundo parámetro es lo que yo quiero que imprima otra vez en ese console log, ¿ok? Es lo que yo quiero que imprima seguido del texto, ¿ok? Entonces, aquí aplico una coma y le pongo cualquier número. Vamos a poner número 23. Ojo, aunque aquí diga número y yo le esté pasando un número, aquí yo también puedo pasarle cualquier tipo de datos, porque JavaScript no es un lenguaje fuertemente tipado. Si tú vienes de un lenguaje fuertemente tipado como Java o como C++ o como C Sharp, esto te sonará un poco extraño, pero en JavaScript no es extraño. En JavaScript es simplemente una manera de hacer las cosas más simples, ¿ok? Entonces vámonos a la pantalla y como ven nos imprime el número 23 aquí, como pueden ver, ¿ok? Pero yo le podría mandar cualquier tipo de dato aquí, aunque se llame número, yo podría poner aquí hey, I'm not the number. Ok, guardamos, recargamos la página y como pueden ver me sale el texto. Este, Esto es una de las cosas que más se le critican a JavaScript, de que, por ejemplo, si yo tuviera un lenguaje fuertemente tipado, yo no podría hacer esto. Si yo quisiera imprimir un número, tendría que especificar el tipo del número. Pero todavía no me voy a meter con eso, simplemente entiende que las funciones pueden tener parámetros. Yo puedo ejecutar aquí cualquier tipo de código que yo quiera y simplemente se va a ejecutar. Por ejemplo,
yo quiero sumar dos números. Vamos a crear una nueva función. Vamos a borrar todo esto. Imagínate que yo quiero hacer una suma. Quiero que me sume. Le pongo aquí sumar. ¿Ok? Una función que se llame sumar. Y va a tener como parámetro un parámetro número, primer número y segundo número. ¿Ok? Entonces primer número y segundo número van a ser los parámetros de esta función, los datos que yo le voy a pasar a esa función. ¿Ok? Entonces, si yo quiero sumar esos dos números, yo lo puedo almacenar en una nueva variable o simplemente los puedo sumar directamente. Por ejemplo, imaginando que sea un número, o sea, primer número lo sumo con el segundo número, ¿no? Nada extraño, nada del otro mundo. Pero las funciones tienen algo muy bueno y muy mágico, que es el return. Return lo que significa es que cuando ejecutes esa función, al finalizar esa función, al terminar esa función de ejecutarse o de llamarse, quiero que me retornes estos datos. Quiero que me retornes la suma del primer número con el segundo número. ¿Ok? Entonces, simplemente ejecutamos la función como ya se lo había explicado antes y nos pide un número. Como el primer número, vamos a decir 2, y el segundo número un 4, por ejemplo. ¿Ok? Entonces recargamos. Y si nos vamos a la consola, noten que no nos imprime nada. Si ya se dieron cuenta del error, el error aquí es que yo hice esto a propósito para que vean que no es lo mismo decir return que decir console log. ¿Ok? O sea, esto me retorna un valor, pero yo ese valor yo tengo que fijarlo, para demostrarlo necesito primero ejecutarlo en una función console log. Entonces vamos a hacer ese console log y lo vamos a meter, o sea, esa función la vamos a meter adentro de... Si se acuerdan que las funciones son como variables, ¿no? Entonces, al igual que yo puedo imprimir por consola una variable, también puedo imprimir por consola lo que me retorne esa función. ¿Ok? Porque al final de todo las funciones también sirven como variables. Se pueden interpretar como variables. ¿Ok? Entonces me tendría que devolver, esa función me tendría que devolver la suma entre 2 y 4. Entonces recargamos y como pueden ver me da 6, que efectivamente es la suma de 2 y 4. Obviamente aquí puedo hacer las operaciones matemáticas, cualquier operación matemática. Imagínate la resta, menos 2, multiplicación. Okay. Básicamente lo que les quiero explicar es que en las funciones se puede hacer cualquier cosa que ustedes quieran ejecutar en el código. ¿Okay? Entonces eso sería todo por hoy. Espero que hayan entendido muy bien lo que son las funciones, porque las van a estar utilizando muchísimo. Absolutamente en todas partes van a utilizar funciones. ¿Okay? Entonces espero que les haya gustado el video, que den like, suscríbanse si no se han suscrito, si les gustan este tipo de videos, y nos vemos en la próxima.